En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos, estamos en el primer domingo de Cuaresma. Este domingo leemos el Evangelio de la tentación a Cristo, la tentación que el demonio hizo a nuestro Señor por 3 veces. ¿Y cómo es que él osó tentar a nuestro Señor? Pues simplemente porque no sabía que era Dios. Él sabía que Jesús era tal vez sabía que era el Mesías, pero no sabía que era Dios todavía, no había comprendido. Entonces él probó para ver si lo podía convencer y lo probó de varias maneras, de una manera más grosera, es decir, con la cuestión del pecado de gula, haz que estas piedras se conviertan en panes. Después el pecado de presunción, decir, tentar a Dios, decir, no, échate desde el templo hasta abajo, que de todos modos Dios prometió que Él enviaría a tus ángeles. El pecado de presunción, tentar a Dios, hacer cosas temerarias, osadas, imprudentes. Y después el pecado de ambición y soberbia, de que si tú me adoras, yo te daré todo el mundo, yo te haré rico, yo te haré feliz. Entonces, generalmente las almas caen por los pecados más bajos, en general, esos pecados de sensualidad, de gula, todos los pecados que son más rastreros, todos los pecados que complacen al cuerpo, esa negligencia, esa pereza, ese deseo de ver, de placer, de todo tipo de placer, que son cosas, placeres inmediatos, que mucha gente, cuanto no hace daño a los demás, a veces por tener algo más, por tener más dinero, para comprar esto, para comprar aquello. Entonces son a veces gente que es criminal, que hace daño al prójimo, que roba, que miente, porque quiere tener esos placeres que hoy el mundo ofrece. Y sabemos que hoy este mundo ofrece muchos placeres sensibles. Entonces están a un nivel que no es el más grave, porque los pecados de orgullo son más graves, pero de todos modos son suficientes para que esas almas puedan perderse, puedan caer en el infierno y que puedan cegarse, porque una persona que está siempre fuera de sí, es decir, en las cosas mundanas y sensibles, no tiene tiempo de pensar en su alma, no tiene tiempo de pensar en Dios, no tiene tiempo de interiorizarse, y sabemos que lo que vale más en el hombre es su interior, no sus bienes exteriores, porque nosotros podemos ser muy ricos, tener muchas cosas, pero mi vida es más importante que todos mis bienes. Mi persona es más importante que todo lo que tengo. Entonces el mundo sensible moderno nos hace olvidar a nosotros mismos. ¿Qué pasa en nuestra alma? Que estoy bien con Dios, mi conciencia no me reprocha nada. Entonces, para olvidar ese reproche, para olvidar ese estado en que estoy mal, voy a tratar de estar fuera de mí para no pensar, para olvidar esos reproches de mi conciencia, para olvidar mi situación. Entonces voy a oír música a todo volumen, voy a estar siempre en la calle, voy a estar siempre, no sé, en lugares de diversión, voy a estar con los amigos, voy a estar bueno, todo eso que muchas veces puede ser pecado, pero es una ceguedad espiritual
a la que lleva el exceso, la excesiva búsqueda de los bienes sensibles, que no todos son malos, pero como todo en exceso es malo, así uno puede comer de una manera ordenada, pero puede comer de una manera desordenada porque come de más, sin hambre, sin necesidad, por el puro placer. Y hay otros placeres que no son malos también, pero puede uno caer en la concupiscencia de la vista, de los sentidos, entonces todo puede volverse malo por el abuso. Y el más grande mal de esas cosas, como decía, es el hecho de olvidar a Dios, vivir como si Dios no existe. Eso es una gran miseria espiritual. Después están los pecados de presunción, que el hombre trata de presumir o de suponer que Dios siempre lo va a ayudar, y no tenemos seguro ningún instante de nuestra vida. Todos podemos, Dios nos puede llamar en cualquier instante. Dios nos puede pedir cuentas de nuestra vida en cualquier momento, porque somos hombres, porque somos mortales, y a veces personas, no son solo los enfermos, los ancianitos, las personas que Dios llama, a veces son jóvenes, a veces son niños. Hay personas que yo he sabido que son jóvenes, llenos de salud, y de momento se mueren, les da una enfermedad fulminante y se mueren. A veces hay casos de personas que se acuestan y no se despiertan, jóvenes, en buena salud, y pasa algo, tienen un derrame cerebral, tienen un detalle y se mueren. Entonces, ciertamente es más común que las personas enfermas, las personas que mueran más fácilmente, pero no es una regla absoluta. Y así como todos tenemos mucho cuidado de cuidar nuestra vida, tomamos precauciones cuando atravesamos la calle, cuando vamos aquí, cuando vamos allá, porque nos puede pasar algo, físicamente hablando. Pero es una locura, una gran locura, vivir sin cuidar nuestra alma, que es un bien mayor y que compromete un bien que es para toda la eternidad. Entonces esa es la locura del hombre que cree en Dios y que vive lejos de Dios. Sí, yo creo en Dios, pero no tengo tiempo de rezar, no tengo de ir a misa, no tengo tiempo de pensar en mi alma, pensar en el alma de los que están cerca de mí, ayudarlos para que se acerquen a Dios. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Sí, lo voy a hacer, pero después, entonces presunción. O aquellos que pecan y dicen, no, al cabo Dios es bueno, Dios es muy bueno y de alguna manera me va a ayudar. Pero el drama es que Dios está esperando que nosotros nos ayudemos a nosotros mismos, y eso se llama tentar a Dios. Es un pecado tentar a Dios, es un pecado suponer que Dios nos tiene que ayudar cuando nosotros tenemos que hacer nuestro deber. Eso es un pecado. Ciertamente Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Él no nos va a esperar siempre. Y Dios no tiene la misma misericordia con todos. Es lo que explica muy bien San Alfonso de Ligorio, que dice, Dios es infinitamente misericordioso porque es Dios, porque es infinitamente grande. Pero en cuanto a nosotros, en la vida concreta, Dios ha decidido tener tanta misericordia con cada cual persona, es decir, con unos más, con otros menos. Hay personas que murieron muy jóvenes y fueron al infierno. ¿Por qué? Porque murieron en pecado mortal. Y hay otras personas que ya grandes o que eran grandes pecadores y Dios tuvo misericordia de ellos.
¿Por qué con unos Dios tiene más misericordia y con otros menos? Pues esos son los misterios de Dios. Pero nosotros no podemos suponer que con nosotros va a tener más que con otras personas. ¿Cómo sabemos? Ciertamente a todos Dios da las gracias suficientes para salvarse, y todos tenemos todos los medios para salvarnos. Y el que se condena siempre es por su culpa, porque él pecó, porque él lo quiso, porque no pudo hacerlo de una manera involuntaria, inconsciente, de una cierta manera que no sabía o que no podía. No, el pecado siempre es algo, para que sea verdadero pecado tiene que haber conciencia, plena advertencia, pleno conocimiento. No hay pecado mortal sin esas condiciones, así que nunca se puede decir que alguien se condena porque tal vez Dios no le dio todo lo necesario para salvarse. No es verdad. Todos tenemos las gracias suficientes, pero hay casos en que Dios tiene menos paciencia con ciertas personas. Hay con personas que Dios les da más que a otras, porque Dios sabe de qué uso hace de sus bienes. Entonces, la presunción consiste a decir, bueno, pues de todos modos Dios me va a ayudar, y Dios me va a ayudar, y yo sigo así y hago esperar a Dios. Entonces hay casos en que Dios ya no espera más. Y ese es el caso, esa tentación del diablo que le hizo a Jesús. Aviéntate estaba en altura de este templo, aviéntate, al cabo Dios dijo que te iba a mandar sus ángeles para protegerte. Sí, Dios mandará sus ángeles para protegernos si nosotros hacemos lo que debemos hacer. Aquellas personas que hacen su deber, Dios las protege, Dios las va a proteger. Pero aquellos que no quieren hacer su deber y presumen de la misericordia de Dios, pues están tentando a Dios y se exponen a tener una sorpresa. Esta vida es corta y no se puede tomar riesgos. En muchas cosas humanas no tomamos ningún riesgo, en cosas de dinero, en cosas de seguridad, de salud. Las personas hoy son muchas veces muy escrupulosas sobre su salud, apenas tienen un malestar y van a ver al médico, cualquier cosa. Y sobre el alma, no. Ese es el gran misterio, ¿verdad?, del humano. Y después está la tercera tentación que le hizo Satanás a nuestro Señor, diciéndole, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, si tú me adoras, yo te haré rey del mundo, yo te lo pondré todo esto a tu servicio. El demonio es mentiroso porque él no tiene todo poder, y si tuviera todo poder, pues él haría del mundo, lo destruiría en un instante, porque él es puro odio. Entonces sí tiene poder en el mundo en una cierta medida, en la medida que los hombres malos le ayudan, pero es limitado su poder, porque también en el mundo hay la presencia de Dios, la presencia de sus ángeles, la presencia de la gracia, la presencia de la iglesia, y eso lo frena de muchas maneras al demonio. Así que el demonio no puede hacer todo lo que quiere, y miente a aquellos que les promete todo poder, a los que se ponen al servicio del mal en este mundo, que hay gente mala, sobre todo en política, pero no solo. Hay personas que realmente sirven al diablo, y cada día más es más conocido y más común que se hable de personas que hacen adoración al demonio. Nunca se ha habido tanto de eso en nuestra época. En Estados Unidos es muy común que haya clases de satanismo en las escuelas. Es una moda. Allá están peor que nosotros. Y pasa mucho que muchas personas jóvenes tratan de aprender cómo hacer magia, cómo invocar al diablo, y se exponen a una posición diabólica, pero
lo peor es que exponen su alma a perderse. Y pero porque creen que, y a veces el demonio les concede riquezas o algún bien temporal, pero en su muerte estarán desamparados de Dios, y el demonio se va a tomar posesión de ellos, ¿verdad? Y muchos, incluso hay casos históricos de personas que vendieron su alma al demonio y que decían, no, al cabo después me voy a confesar, después me voy a arrepentir, ahorita voy a disfrutar de la vida, y ya antes de eso pues voy y me confieso. Pues el demonio hizo de manera que no pudieran confesarse, de que Dios los castigó, de que no hallaran el confesor que necesitaban. Casos realmente ejemplares de Dios, de castigos terribles. Aquí en la Ciudad de México hace mucho tiempo hubo un caso de un señor que se enfermó en una plaza y estaba muy mal. Entonces se sentía morir. Entonces pidió que le trajeran un sacerdote, y le trajeron un sacerdote que pasaba por ahí, y este sacerdote le iba a dar la absolución, y se le olvidó al sacerdote la fórmula de la absolución. No se acordó cuáles eran las palabras. Qué curioso. Entonces busquen otro sacerdote, y otro sacerdote iba pasando por ahí. Lo llamaron también, y también vino para confesarlo, y también se le olvidó la fórmula de la absolución. No se acordaba cómo se dicen las palabras de la absolución. Y por fin pasa un tercer sacerdote, igualmente no se acordó de la fórmula de la absolución, y este hombre murió sin absolución. ¿Qué pecados haría? Solo Dios sabe, pero tal vez tentó a Dios o abusó mucho de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios. Así que nosotros debemos tener cuidado, porque la medida de la aplicación de la misericordia de Dios no es igual con todos los hombres. Con unos hombres Dios tiene más misericordia que con otros, no sabemos por qué, pero es un misterio de Dios. Hay casos de niños que hicieron un pecado mortal y que están en el infierno, como Dios se lo reveló a Santa Teresa de Ávila, porque es un pecado gravísimo, ¿no? Y un pecado con plena conciencia. Ya hay niños que saben, pero puede pasar. Nosotros no sabemos quiénes y cuándo y cómo, pero podemos decir que hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces el demonio toma cada día más poder. Ese poder no es porque Dios no pueda aplastar al demonio, que no lo pueda vencer en un instante, sino porque la humanidad se aleja de Dios y que da pie a la acción diabólica. Entonces el demonio se está posesionando de nuestra sociedad cada día más. Y también el misterio es que Dios ha permitido que su iglesia esté como eclipsada, como oscurecida, por un castigo de Dios a la humanidad. No es porque su iglesia no tenga todos los medios para vencer a sus enemigos, no es porque la iglesia no sea divina, o porque su iglesia no pudiera vencer a sus enemigos. La iglesia es santa, la iglesia es divina, pero Dios ha permitido que en la iglesia se infiltren hombres malintencionados por un castigo a la humanidad. Es un castigo por tantos pecados que hay hoy en el mundo. Por eso ya incluso la iglesia no funciona como debería, y que hay que tener cuidado incluso con ciertos hombres de iglesia que están tergiversando, que están diciendo, no te confieses, tú no necesitas confesarte, estás bien así, tú no eres tú no matas ni robas, Dios es bueno, Dios va a tener misericordia de ti. Están manteniendo a esas personas en su error, en su pecado, en su mal.
Entonces hablan de un Dios misericordioso que no es justo, y es una injuria a Dios decir que no es justo, porque la justicia es una forma de bien, de bondad. Aquellas personas que aman el bien detestan la injusticia. Cuando una persona es buena y ve que alguien hace un crimen, se indigna, porque es normal, porque tiene sentido de la justicia, incluso va a llamar a la policía, va a llamar para que castiguen a este delincuente. Eso no es malo, no es maldad, es justicia. ¿Por qué esta persona tiene preocupación por la justicia? Porque es buena, porque ama el bien, y por lo mismo que ama el bien, detesta el mal. Entonces hoy se nos habla de una misericordia, una caridad que no odia el mal. Es un absurdo. Así que la misericordia y la justicia no están separadas, no son contradictorias, son armónicas completamente. Y hoy desgraciadamente el Papa Francisco hace muchas declaraciones en ese sentido, que son muy desorientadoras y mantienen a muchas personas en su error, en su pecado y en sus aberraciones, y no hacen esfuerzos por salir de ellas, porque Dios es pura bondad y Dios de todos modos me va a ayudar, y Dios de todos modos me va a perdonar. Pero Dios, como dice San Alfonso de Ligorio, Dios puede perdonar el pecado, pero Dios no puede perdonar la mala voluntad. Alguien que está con mala voluntad, Dios no la puede perdonar, porque Dios no va a violentar nuestra libertad, que Él nos la dio para que escogiéramos, y no nos va a obligar a la fuerza a que cambiemos de parecer. Y aquella persona que vive en el mal, que ama el mal, no puede ser feliz, no puede unirse a Dios, y por ese mismo hecho está en estado de condenación. Ese es el sufrimiento de los que están en el infierno, es la separación de Dios. Pues una persona que tiene mala voluntad, Dios sí le perdonaría sus pecados, por malos, por grandes que fueran, pero Él no va a forzar su voluntad. Y como esta persona ya escogió el mal, entonces por el hecho mismo no puede unirse a Dios. Y el fuego del infierno, los demás desgracias y sufrimientos son una consecuencia de la elección de su voluntad. Así que no pensemos que Dios no es bueno porque es justo, pero incluso es natural, es automático que una persona que está separada de Dios tenga que sufrir. Aunque Dios no haga nada, el día que Él muera y que se dé cuenta de su estado y que se vea esa separación definitiva con Dios, va a sufrir enormemente. Más que el fuego del infierno es el sufrimiento de verse separado de Dios. Como dicen los santos, el fuego, Dios, el infierno incluso está hecho para que olviden esa separación de Dios. Es más grande el sufrimiento de la pena de estar separado de Dios que el sufrimiento del fuego del infierno. Entonces tengamos compasión por esas almas, recemos por ellas, para que Dios las haga. A veces no es suficiente que vean el mal, que se den cuenta que estén mal. Lo que hace falta es que se decidan a convertirse. A veces hay personas que viven el pecado, saben que están mal, están de acuerdo, yo estoy mal, incluso hay un poco de rechazo de ese pecado, pero no se deciden a dejar o a convertirse o a portarse bien. No se deciden. Entonces todavía no es suficiente, ¿verdad? Es esa decisión, ese cambio de la mirada, de la dirección de la mirada, ese cambio de intención, que es muy importante. Dice lo que hay que pedir a Dios,
y no solo para los demás, sino también nosotros mismos, porque pienso que todos tenemos algo que reprocharnos y que no somos completamente fieles a todas las gracias de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé en esta Cuaresma el deseo de convertirnos, tomar los medios que son la oración, ciertamente la Santa Misa, pero también la oración, el rosario, penitencia, buenas obras y tal vez limosna, ayudar a los demás, obras de caridad, para expiar nuestros pecados, tener más paciencia con los demás, practicar la caridad concreta, no solo de intención, una caridad práctica, y en esta Cuaresma no olvidemos que pronto será el tiempo de hacer la Pascua, que obliga bajo pecado mortal. Entonces tratar de confesarnos y comulgar en el tiempo de Pascua. Pidamos a Nuestra Señora que nos ayude, nos obtenga la gracia de liberarnos de la ceguedad de corazón, que es lo que más daño nos hace, ser un corazón endurecido en poco, en mucho, en evitar el mal o tal vez en hacer más bien, porque también hay una conversión para ser mejores, aunque los que llaman a Dios, que están cerca de Él, a veces se convierten en mejores. O sea, hay una conversión. Hay santos que antes eran buenos cristianos, pero en el momento dado tuvieron una gracia y se hicieron mejores. Una conversión para un bien mayor. Esa conversión es porque a veces no vemos toda la bondad de Dios o una parte de su bondad, y por eso no nos decidimos a ser santos, a ser buenos cristianos. Ave María Purísima. Kabilule wa okulu Tenau kishmi Dilkomi hiv Kabilu Steu Tenadami Tebretha Khadatha Tihiv lakom Wakrabim Dimashle Khatayin Avata Rabata Nash Yavech Lehom Ai La Kautum Lemhaktiana Seltumna Vilathil Komara Hem Haki Hita Hitha Hivo Denale Dena Kokavel Dena Avef Lekom Antun Hivo Lekom Antun Maha Amaninbi Watinda Undi Ehwe Anna Arth Costa Chaya Laitayana Shalaba Lehin Biati